Hola queridas amigas y amigos, amantes de las historias de terror. Los saluda su amiga Alicia. La oscuridad antes de caer la noche. El día de hoy les contaré 2 historias de cosas o personas aterradoras que acechan y que algunas veces se hacen presentes ante nosotros. Así que cuando pienses que estás solo en tu casa, piénsalo 2 veces. Tenía 14 años cuando me pasó esto. Mis padres, mi hermana y yo nos mudamos a una pequeña casa. Era linda, pero había 2 detalles que a muchas personas les parecerían incómodos. A un lado de la casa había un panteón y enfrente había una iglesia. Mi mamá trabajaba. Entonces, cuando yo salía de la escuela, ella iba por mí y me iba a dejar a casa. Al irse cerraba con llave para que no entrara ni saliera nadie. Un día de esos comencé a barrer la casa y cuando me dispuse a barrer la habitación de mis padres, abrí la puerta y había alguien ahí. Esto era imposible, porque la casa estaba cerrada con llave. Aparte, mi madre acababa de estar en su habitación justo antes de irse. Así que decidí mirar otra vez para asegurarme, y sí, había una mujer a pocos metros de mí en la esquina del cuarto. La señora me daba la espalda, y de frente tenía una Biblia abierta, que tenía mi padre en su buró. Parecía que ella estaba leyendo la Biblia. Esta señora era algo robusta, cabello largo, ondulado y grisáceo, que le cubría toda la espalda. Parecía como de unos 60 años. No podía verle los pies, pues los tapaba la cama. Toda esta intención de este ente me aterrorizó. El hecho que esta mujer sabía que yo la miraba, porque obviamente hice ruido al entrar, acompañado de un grito ahogado. Y ni siquiera se inmutó. Aparte que no quiso que le viera los pies, porque explícitamente no los tenía. Aún así no quise hacer movimientos bruscos, ni hacer más ruido para que no se enterara de mi presencia, aunque por dentro yo sabía que ella ya se había percatado de mí. Comencé a caminar hacia atrás lento, y cuando salí completamente, corrí a la sala, pero estaba cerrada con llave. Entonces me fui a la cocina, que era la parte más alejada de ese cuarto, y me quedé allí llorando, esperando hasta las 6:30 de la tarde, a que llegara mi mamá de trabajar junto con mi hermana. Cuando llegó le platiqué, y rápido fue a su cuarto, pero no había nadie. No sé si me habrá creído, y lo dejaron pasar. En otra ocasión, unos 3 años después, llegaba de mis prácticas por parte de la escuela. Ese día ya eran como las 7 de la tarde, y se comenzaba a oscurecer el día. Ya casi llegando a mi casa, pasando al lado del panteón, sentía una mirada que me seguía. Volteé hacia la entrada de este y vi una figura extraña. Parecía la sombra de un hombre parado dentro del panteón viéndome. Demasiado alto, brazos y piernas muy largos. Aunque no tenía hombros, parecía la silueta de un hombre, algo inclinado, hacia enfrente. Pero así era su forma. No era de este mundo. Me dieron nervios y comencé a caminar más rápido, y decidí volver a voltear hacia atrás, y esta figura espeluznante ya estaba parada en la banqueta afuera del panteón. Me llené de terror al instante, así que comencé a correr nuevamente. Le conté a mis papás y a los días posteriores fueron a bendecir la casa, dejando una Biblia en cada habitación. Desde ahí ya no me ha ocurrido nada extraño. Las experiencias sobrenaturales de mi abuelo y un tío. En Veracruz, donde mi abuelo nació y creció, tuvo varias experiencias sobrenaturales. Una noche, cuando él regresaba a su casa, a mitad del camino, se le apareció un perro enorme, negro, con los ojos rojos. Ante la amenaza de ser mordido, sacó su machete para defenderse. El animal se acercó más, y mi abuelo iba retrocediendo conforme el animal se acercaba. El perro se le aventó para morderlo.
y mi abuelo le lanzó su machete. Logró atravesarlo y el animal quedó ensartado en un tronco. Al ver que había dado en su objetivo, mi abuelo echó a correr. A la mañana siguiente fue al lugar donde tuvo ese encuentro y en el tronco estaba su machete ensartado, pero no el perro. La lógica nos dice que si ese perro fue quitado por su amo, también se hubiera llevado el arma. Este maléfico ser, creía mi abuelo, había sido un nahual. De hecho, en Veracruz, en el pueblo de Huayacocotla, de donde mis abuelos eran originarios, existía una cueva que fue demolida para construir sobre ella una carretera que era conocida como la Cueva del Nahual. De acuerdo al relato de unas tías, esa cueva se ganó el nombre a pulso, pues hubo una temporada en que todas las noches se escuchaban unos ruidos extraños y gruñidos. Algunos animales aparecían muertos, como si los hubiera atacado un perro. Sospechaban de un hombre, pero nunca pudieron comprobarlo. El hecho es que nadie se atrevía a cruzar la cueva por las noches. Regresando a las experiencias que tuvo mi abuelo cuando era joven, él estuvo a punto de morir al seguir a una mujer vestida de blanco. Era de noche y se dirigía a su casa, a pocos metros de donde se le apareció el perro negro. Vio a una mujer vestida de blanco. La dama estaba a unos 3 metros de distancia y caminaba lentamente. Mi abuelo comenzó a chiflarle tratando de conquistarla. Mi abuelo entró como en un trance, perdido viendo a esta mujer. De repente la dama desapareció y mi abuelo regresó en sí. Se detuvo y a centímetros estaba de caer en un barranco. Estaba a punto de morir por esta mujer. Muchos años después, y viviendo ya en la Ciudad de México, mi abuelo tuvo algunas experiencias con los espectros de mi tío Antonio. Cuando murió mi tío en un accidente automovilístico, mi abuelo Juan quedó destrozado. Todas las noches le lloraba, pues no se resignaba a la pérdida. Además de que cuando falleció, él era muy joven. Tenía alrededor de 30 años. Una noche, mientras le lloraba, mi abuelo escuchó unos pasos en la sala que se acercaban donde estaba él. En ese momento, mi abuela ya estaba dormida. Cuenta mi abuelo que mi tío Toño se le apareció vestido normal, con un semblante de paz, diciéndole que ella no le llorara, que estaba bien. Mi abuelo quedó impactado al verlo y le prometió que ella no lo haría más. Mi abuela se levantó de su cama y fue a ver a mi abuelo. En cuanto la vio, mi abuelo le dijo: «Concha, mi Toño vino a visitarme». Le contó lo que había ocurrido y no hablaron más del asunto. Años después, mi abuelo, por lo avanzado de su edad, enfermó gravemente. Recuerdo muy bien que fue internado y duró varios días en el hospital. Su estado era crítico y a mi madre le advirtieron que estuviera preparada para recibir la mala noticia. Nosotros éramos aún unos niños y nos quedábamos solos en mi casa, porque mi padre trabajaba y mi madre, junto a mi abuela, se la pasaban en el hospital. Mis abuelos vivían a un lado de nuestra casa y solo nos separaba un patio. En esa época, mi abuelo Juan escuchaba una estación de radio llamada Sinfonola, la estación del barrilito. Todo esto viene porque, estando en nuestra casa, mis hermanos y yo escuchábamos claramente la rúbrica del programa que sintonizaba mi abuelo. Con miedo, nos asomamos a la casa de mi abuelo.
y entramos. La radio estaba apagada. Es muy poco probable que algún vecino estuviera escuchando esa estación. Y, sobre todo, porque el sonido vino de la casa de mis abuelos. Cuando mi abuelo salió del hospital, le relató a mi madre que estando ahí recibió la visita de su mamá. Le dijo que ya había venido por él, que se preparara para partir. Pero mi abuelo le dijo que aún no quería irse, porque no quería dejar sola a su Concha de Armadillo, como cariñosamente le decía a mi abuela. Por desgracia, varios años después de este incidente, mi abuela murió. Fue entonces cuando mi abuelo nuevamente tuvo contacto con lo sobrenatural. Él le lloraba mucho y su tristeza se acrecentó al grado de morir por esto. Pero días antes de su muerte, le dijo a mi madre que su Concha había venido a visitarlo. Mi madre no quiso contradecirlo, ni decirle que eran alucinaciones. Simplemente lo escuchaba. Algo que siempre tendré presente es que un día antes de morir, mi abuelo me encargó a mi madre. Me di cuenta que se estaba despidiendo y no le dije a mi mamá para no alarmarla, pero él murió esa noche. Estas manifestaciones paranormales de familiares muertos que aún se presentan también le ocurrió a uno de mis tíos. Él estaba tranquilo en su casa cuando de repente comenzó a sentirse muy mal. Mientras mi tía llamaba al doctor, él vio una luz que salía del baño, y de esa luz salió mi tío Toño y Noé, que murieron hace muchos años, y le dijeron que ya venían por él. Mi tío se negó rotundamente, porque aún no era su tiempo. Los espectros de mis tíos, así como llegaron, se fueron. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les hayan gustado las historias.